Hola gente, bienvenidos a mi canal, aquí el viejo Mike. En este video voy a mostrarles cómo pueden trabajar las vocales, las voces en sus producciones, cómo mezclarlas, y cuando hablo de mezclar es el proceso de trabajar ecualización, compresión, dinámica, cómo identificarlo, cómo empezar a trabajarlo. Esto es uno de los muchos métodos que pueden encontrar, pero contiene los pasos más fundamentales cuando empiezan a trabajar sus vocales. Así que empecemos. Aquí tengo un pequeño loop que tiene una vocal. Escuchémoslo. Bien, como pueden ver, acá este rosadito, este fucsia es la vocal. Pongámoslo en solo. Bien, es una capela completa, pero tenemos un pedazo con el que podemos trabajar. No tiene nada por el momento, ni reverberación, ni delay, nada. Tengo cargados los plugins que usualmente uso. Como les dije anteriormente, depende la voz, la grabación, el micrófono, el género, muchos aspectos, pero todo esto funciona. Entonces, lo principal, lo número uno que yo arranco es con un ecualizador. ¿Y por qué? Porque sé que esta voz está bien grabada en el sentido que no hay ruido detrás, no tiene clips, no tiene chispeos, no tiene cosas raras, artefactos raros. Entonces no necesito trabajarle otros pasos de quitarle ruidos o sonidos. Entonces funciona. Es una voz que tiene potencial. Lo primero, tengo un ecualizador. Pueden trabajar con el que ustedes quieran. Me gusta el FabFilter, ya que tiene acá un analizador de espectro. Me permite ver qué es lo que contiene el audio, en qué frecuencias, dónde falta, dónde sobra. Entonces, lo primero es un ecualizador y vamos a ver qué está ocurriendo. Bien, como pueden notar, usualmente en las voces y en las de mujer principalmente hay que atacar las heces, esos brillos que a veces se exageran, vienen del micrófono, vienen de la voz del artista, y eso lo vamos a resolver. Para empezar con el ecualizador, hay que entender un asunto de las frecuencias, y es que las voces usualmente empiezan a abarcar espacio o las frecuencias fundamentales o las más importantes desde los 100 Hz. Entonces, si le damos play de nuevo, pueden ver que de 100 hacia abajo, hacia 50, 20, tiene partes donde está generando graves que van a afectar nuestro kick, nuestro bajo. Está ocupando espacio que no necesita, no es necesario. Entonces lo primero es, hacemos un corte acerca de esos 100 Hz, que no sea tan radical, que no sea un brick wall, sino algo más suave, algo más sutil. Tienen que ir escuchándolo, tienen que ir analizando un poco cómo suena, si le quitan mucho, si le quitan poco. Y lo bueno del FabFilter, como otros ecualizadores, es que podemos escuchar qué es lo que estamos haciendo en este corte. Escuchemos un momento. Con auriculares es mejor que se den cuenta de todo este proceso. Como pueden notar, no es tan audible esas frecuencias que están abarcando el low end, pero sí hace una diferencia cuando las empezamos a tratar. Entonces el primer paso es
darles espacio al low end, no dejar que las voces abarquen todo ese espacio. Yo tengo un corte acá de 100 Hz, pero como les dije, no es un brick wall, no es lo ideal, no es necesario tampoco. Pueden mantenerlo en 48 decibeles por octava, 36, vayan escuchando. Por ahora lo voy a dejar ahí, no hay problema. Aunque podría cortar un poco más. Pero por ahora mantengámoslo ahí, no hay problema. Ya estamos tranquilos de que estamos liberando espacio en el low end. Otro aspecto importante en las vocales es esa parte nasal. Siempre va a existir, no hay un cantante perfecto y para eso son estas herramientas. Y esas frecuencias las empezamos a encontrar entre 1000 a 1500 Hz. Lo que yo hago es tomar un punto, exagerarlo un poco y empezar a escuchar dónde está abarcando más esa parte nasal. Como les dije, entre 1000 a 1500 Hz, vamos examinando dónde lo encontramos. De pronto no lo escuchan muy bien por lo que estoy dándole solo paso a este punto, pero por ejemplo lo encontré en 1200 Hz aproximadamente. Dense cuenta que no pasa ni de 1000 hacia abajo ni de los 1500 hacia arriba. Usualmente está en ese rango. Muchas veces es más notable, en otras no. Entonces lo que yo hago es hacer ese corte que no sea tan fino ni tan quirúrgico, sino un poco más suavizado, para que no afecte tanto directamente una frecuencia en específico, sino que también suavice un poco las que la rodean. No lo dejen tan abierto, van a perder potencial y van a ir quitándole frecuencias importantes. Entonces, que sea sutil lo suficiente. De 1 a 3 decibeles depende la voz. Hay muchas que vienen con mucho toque nasal o puede que las estén sampleando o vienen de samples de canciones muy antiguas. Eso depende. Pero para mí en este punto funciona. Es ahí donde le doy más espacio. Bien, otra parte que debemos tener en cuenta es que a veces hacia los 200 Hz, en ese rango, a veces trae mucha fuerza, que tiende a convertirse como en graves, llamémoslo así, medios graves, y empieza a opacar la claridad de la voz. Si esto sucede, podemos atacarlo, revisar acá, por ejemplo, démosle play y revisamos en el espectrómetro del FabFilter. Una ventaja de este ecualizador es que ustedes dejan el mouse y él les muestra determinadas frecuencias que generan resonancia. A la vez pueden identificar cuáles generan unos picos más altos, que esto afecta que algunas partes se escuchen con más volumen, otras con menos volumen. Entonces, esto les ayuda. No es perfecto, pero les da un indicador para que puedan escuchar con su oído o ir probando esas frecuencias y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, acá, como les dije, yo siento que puedo quitarle un poco para darle un poco más de claridad a esta voz femenina. Si escuchan con auriculares, se van a dar cuenta que este rango de frecuencias genera un poco de resonancia y no nos aporta nada en especial. Bien, pueden hacer un corte o simplemente algo más útil.
Esto pueden volverlo dinámico con el FabFilter. Tiene el punto, acá en la ruedita exterior, por mucho unos 3 decibeles, depende, vayan escuchando, acá igual, pueden trabajar la banda. Yo usualmente me gusta trabajarlo de esta manera, ya que no es tan quirúrgico, pero funciona bien para que tome determinado sector con un poco más de precisión en lo que yo necesito cortar según la voz. Voy a abrir un poco más la banda. Bien, ahí siento que funciona. En un momento lo escuchamos con el beat. Entonces, recapitulando, limpiamos la parte nasal, limpiamos una parte de esas frecuencias que generan resonancia hacia los medios graves. Y ahora algo importante, que también depende de la grabación, la voz, el cantante, otros aspectos, pero que siempre se puede trabajar, se le puede dar un poco más de vida a la voz, más presencia, es el aire, que se conoce así. Y esto puede estar entre 9000, 10000 hercios hacia arriba, para que no tengan que darle un boost o un empuje muy alto con el ecualizador. Háganlo un poco, vayan analizando. Es muy sutil. Cuando está con el beat se siente más presente, se siente más que encaja la presencia de la voz. Otro factor que debemos analizar, gracias a este ecualizador, les voy a mostrar un detalle que he notado en esta voz. Entre este punto y este punto veo que están nivelados cuando cambian las frecuencias, pero en el intermedio de esos dos puntos veo que le falta un poco, o sea, no está igual de nivelado. Lo ideal no es llevarlo al mismo nivel, sino tratar de emparejarlo un poco y van a sentir una diferencia. Revisémoslo de nuevo. Bien, era en este espacio. No pasa en todas las voces, por eso hay que analizarlo. Lo pueden mirar con el FabFilter o lo miran con su analizador de espectro favorito, que hay muchos. Entonces voy a apagar y encender el ecualizador, que hasta ahora es nuestra primera parte. Aquí apagado. Ahora encendido. Se siente que está con un poco más de claridad, ya le dimos más espacio. Y aquí estamos haciendo algo en dos partes. La estoy trabajando en solo para identificar esas frecuencias, esas partes, pero lo ideal también es con el beat, para que sepamos si hay que hacer más cortes, hay que bustear un poco más. Escuchémoslo sin el ecualizador, con el beat. Por el momento va funcionando bien.
Aquí puedo quitarle un poco más. Como les dije, depende de la vocal. En este caso, la voz de esta chica no tiene tanta presencia hacia los graves. Entonces, de acuerdo a lo que veo acá, puedo cortar un poco. Vayan escuchando, nunca pierdan la confianza en sus oídos. Créanles y entrénenlos siempre. Y si ven que no notan la diferencia en lo que están haciendo, exageren el proceso y lo vuelven a ajustar poco a poco y van notando la diferencia. Bien, como podemos ver, después de que hemos ecualizado y demás, viene la parte que más quizás nos asusta o que no sabemos cómo hacer o si es suficiente y es el compresor. Antes de todo eso, yo analizo la voz. Como la tengo en forma de audio, creo que es muy evidente que tiene varios picos. Se nota el rango dinámico que tiene. Sube, baja, que es interesante, ya que le da movimiento a la canción. Hay que tener en cuenta qué estamos buscando y cómo queremos transmitir nuestra producción. Si queremos una voz muy presente, siempre firme, son decisiones que debemos tomar o si queremos dejarla respirar, que serían estos picos. No es lo ideal, pero depende del género. En este caso es música electrónica y dependiendo del género, pues se aplasta más la voz, se trabaja más con compresión y limitación o simplemente se comprime un poco y se deja respirar, que tenga más movimiento, que eso le da más vida a sus producciones. Entonces es evidente que tengo acá varios picos, hay un rango dinámico considerable, a pesar de que ya suena bien. Empezando con el ecualizador ya le dimos espacio, un poco más de vida, más presencia. Entonces lo que yo hago antes de comprimir es aplicar un deezer o deezer, como lo quieran llamar, que esto ataca esas frecuencias de las S, como el ps, todos esos chispeos que a veces salen, o a veces son muy resonantes, generan mucha resonancia en el tema de la voz, mucho brillo, por decirlo así. Que lo ideal es poderlos trabajar con el ecualizador. Se puede hacer, pero para eso hay estas herramientas. Se puede trabajar con un compresor multibanda. Más adelante les compartiré cómo lo pueden trabajar. Y como les digo, hay muchas maneras de trabajar esto. No hay reglas. Simplemente es las herramientas que ustedes consideren funcionales o que las pueden trabajar mejor. Es perfecto. ¿Cómo trabajar la parte de las heces? Trabajar estas herramientas. Tengo acá un Fab Filter, un Pro 10. Es funcional, dependiendo de la voz. Hay voces que son muy exigentes y otros plugins trabajan mejor. En este caso considero que este es funcional. Siento que la voz no tiene mucho de eso, pero vamos a trabajarlo un poco. En las voces femeninas, estas empiezan con ese asunto de las S y otros detalles al cantar cerca de los 4000 hercios hacia arriba. No todo, porque pueden estar limpiando frecuencias que están bien. Entonces es un rango que ustedes limitan. Varios deezers o deezers traen ese rango que ustedes pueden trabajar. Voy a dejarlo ahí, voy a ir escuchando. Esto también es a oído, no lo apliquen tanto porque van a perder calidez, van a perder un poco más de esa parte humana de la voz. Va a quedar muy robótica, muy limpia y no es lo ideal. Solo es para quitar esas resonancias de esas letras en especial. Vamos escuchando primero en solo. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. Como les dije, van escuchando, van
notando dónde está o dónde están esos problemas más característicos. Y no busquen una reducción de más de 6 decibeles, no sería lo ideal. En este caso siento que funciona. Podría reducir un poco el threshold, que es el momento en que empieza a tomar esos puntos de las heces y demás. Voy a chequear de nuevo, moviendo el threshold. know, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Bien, por el momento voy a mantenerlo ahí. Algo que puede pasar con esta herramienta es que empieza a quitarle aire a la voz, por decirlo así, el brillo. Pero no es un problema, no pasa nada con esto. Esto es solo el segundo paso de trabajarlo. Que lo vamos a terminar de ajustar y darle vida a la voz con el último plugin que usualmente uso. Viene ahora sí la amadísima compresión, que no es tan complicado. Pueden usar cualquier compresor. El FabFilter es demasiado visual. Como pueden ver acá, démosle play. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Él nos muestra acá lo que les dije ahorita. Tiene varios picos que vamos a trabajar un poco. Vamos a suavizarlos. Depende del género. Si quieren aplastarlos, no sería lo ideal. No lo recomiendo. Es mejor darle un poco de vida a la canción. O si deciden automatizar el compresor, es a su gusto, su decisión, como mejor lo deseen. ¿Cómo funciona esto? Un compresor, para los que quizás no lo han entendido bien o no hasta ahora están tratando de trabajar con estas herramientas. El ataque, entre más corto o más rápido, que acá mismo lo dice, fast, slow, más rápido va a empezar a actuar de acuerdo al threshold, al techo que le pongamos. Y si lo llevamos a lo más lento, pues como lo dice la palabra, se va a demorar en empezar a actuar. Entonces con las vocales, si no saben cómo trabajarlo, cómo asignarlo, la verdad a veces veo fórmulas por allá matemáticas, pero no las considero tan pertinentes, porque sería muy robótico un proceso y de pronto ustedes están buscando algo más característico de su proceso como productores y darle otro flow, otra vibra a su voz. Entonces, pero si no saben cómo empezar, como les dije anteriormente, con cualquier proceso o plugin, exagérenlo. Llévenlo al límite, threshold al límite. En este caso, allá al límite del ataque en cuanto a lo rápido. Y el release ya también pueden jugar con él y ya les digo cómo pueden ajustarlo. El auto gain es un proceso que él llega y toma lo que estamos comprimiendo y empieza a recuperar el volumen. No siempre es preciso, pueden usarlo. Es a su gusto. Pueden manejarlo desde acá o pueden después manejarlo en el volumen del canal de la voz o con un plugin de simplemente de darle volumen como el utility. Entonces exageremos un momento la voz, como les dije, threshold, el ratio. Entonces vamos a probar acá. Démosle play. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Ahora apenas es audible porque lo que estoy haciendo es aplastando la voz porque tenemos todo el threshold al máximo. Entonces, si yo lo voy disminuyendo de nuevo, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. ¿qué nos está diciendo esto cuando lo exageramos? Comienza a dar como un efecto de bombeo y no queremos eso. Eso no sirve, eso no es bueno en ningún estilo, en ninguna producción. Entonces ahí empezamos a reconocer
cómo está afectando el ataque y el release también. Pero para hacerlo de una manera más rápida para ustedes, para no demorarles tanto en este proceso, algo donde pueden empezar es un ratio de 4:1. Pueden empezar, funciona bien dependiendo de la voz. El threshold ya lo vamos a ajustar. Y el ataque, dependiendo de los picos, si son muy fuertes, muy altos, sería ideal trabajarlos desde la fuente antes de pasarlos por un compresor. Pero pues para eso son los compresores también. Se pueden trabajar. Entonces yo lo que voy a hacer es comprimir solo un poco y lo que estoy buscando es suavizar. Suavizar esos picos, ese rango dinámico. Entonces no la voy a aplastar. No voy a comprimir más de 5, 6 decibeles. Y puedo derivar el trabajo del compresor con otro compresor. Usualmente muchas veces se usan dos compresores para no sobrecargar a uno solo. Entonces démosle play. know, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Les recuerdo que también influye la velocidad del tempo, el BPM de su producción. Influye en este proceso de ataque y release. Si tenemos una canción lenta, podríamos usar determinado rango de ataque, determinado rango release. Lo mismo con géneros de mayor BPM, influye ese proceso. Hay que tenerlo en cuenta. Porque depende de lo que tengamos en el beat y los sonidos que estén acompañando la voz. Entonces, yo voy a dejar un ataque que no sea ni tan rápido ni tan lento, sino un ataque medio. Puede empezar con 5 milisegundos, 4, un release. ¿Cómo trabajamos el release? En este caso, el release es el tiempo en que se demora en soltar esa parte que está comprimiendo para iniciar de nuevo el proceso. Entonces, si lo dejamos muy lento, no vamos a estar haciendo nada. Y podemos evidenciarlo acá. Démosle play con un release muy lento, totalmente lento. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss. Como pueden ver, ahora apenas actúa. Así ajustemos el threshold y demás. No nos funciona. Porque solo estaría comprimiendo determinadas partes de la voz. Pero en tiempos muy prolongados. Entonces un release también medio para ir simplemente suavizando. Yo quiero suavizar esta voz. Y voy a buscar, como les dije, 5 o 6 decibeles por mucho de compresión porque voy a agregar otro compresor. Démosle play. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. Yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Como les dije, les va mostrando acá. Y si todavía no identifican con sus oídos los factores del ataque y del release, acá lo pueden ir descifrando. De qué manera quiere que actúe el compresor sobre las frases, lo que va cantando el artista. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Bien, yo siento que ahí ya está suavizada, no la estoy aplastando todavía y puedo agregar otro compresor. Técnicamente podrían usar el mismo compresor para el proceso, pero habiendo muchas opciones y cada uno aporta una característica, entonces yo lo que busco es agregar otro tipo de compresor. No sé, voy a tratar de agregarle, por ejemplo, puede ser el de Ableton.
no habría ningún problema. Pueden buscar cualquier compresor de waves. No hay lío con eso, la verdad. Entonces, voy a buscar acá, que es el R-Box, que es muy bueno. Dependiendo de las voces y lo que buscan, pueden usarlo. Este es más sencillo, como pueden ver. Simplemente es compresión, la ganancia, la energía. Entonces, si ya comprimí unos 5 decibeles aproximadamente acá, 5, 5.3. Aquí solo voy a buscar comprimir, dependiendo de la voz, lo voy a recordar siempre. Puede ser 1, 2, 3. Depende de su estilo. Pero yo no quiero aplastarla, simplemente quiero que quede un poco más uniforme, un poco más consistente, que es lo que ayudan los compresores con esa dinámica. Entonces démosle play. I know, yeah. I know that you miss me. Acá en esta parte les dice cuánto está comprimiendo. Vamos un decibel. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss. Bueno, estamos llegando a 3. Es porque todavía tenemos unos picos. Pero en este caso yo quiero mantener una parte de esa dinámica. Que se sienta como un poco esa subida y bajada. Pero ya no va a ser tan notable, sino un poco más consistente, como les dije, que es lo que hacen los compresores. Vamos a escuchar un momento con el beat, ya que posiblemente toque regular los niveles, ya que hemos estado comprimiendo, ecualizando. Démosle play. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Acá, por ejemplo, tengo este analizador de espectro, que es el Spectrum Analyzer. Y hay algo interesante. Con los procesos que hemos hecho, vemos que ya no hay picos que se estén exagerando, unos más altos o muy en un rango de diferencia muy amplio. Miremos solo la voz. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Como pueden ver, entonces está más nivelado ese rango dinámico. Y estoy manteniendo lo que les dije. No quiero que esté tan aplastada. Si estuviera aplastada por los compresores, 1, 2, 3, los que utilicen, eso sería totalmente recto, cualquier movimiento, y para mí no es lo ideal. Yo quiero que respire un poco. Y ya está más controlada. Este también podemos ver en qué nivel están los brillos. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Como les dije, más o menos desde los 10.000 hacia arriba viene el aire. Y yo identifico que acá le falta un poco. No hay una regla en esto. Igual utilicen muchas canciones de referencia, pero siempre depende del estilo. Pero sé que le falta porque utilizamos un deezer, estamos comprimiendo. Entonces aquí viene la otra parte de la magia. Vamos a darle aire. Podrían utilizar un ecualizador común, el convencional, pero hay varios plugins como este, emulaciones analógicas. En este caso es el PuigTech de Waves. Hay de varias marcas esta emulación. Entonces, es a su gusto. Yo voy a buscar darle un poco de los 10.000, 12.000 hercios. Acá el boost es para empujar. El atenuador es como quitarle. Y esta es la forma del EQ, llamémoslo así.
si muy quirúrgico o más suave. Estas emulaciones trabajan de una manera psicoacústica muy interesante para generar espacios como para dar color. Y este ecualizador va a dar color. Como les digo, pueden encontrar muchos hasta gratuitos. En este momento siempre he tenido este Waves. Funciona muy bien. Entonces voy a darle un poco de aire. Voy a probar entre 10.000, 12.000. Es a su oído, a su gusto, donde lo escuchen mejor. Démosle play. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Lo exagero para que sienta yo cómo está actuando. Lo ideal no es llevarlo más de 3 o 4 decibeles. Estén muy atentos a eso. Porque si vuelvo a abrir el analizador y empiezo a hacer el boost, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí no estoy haciendo nada. I know, yeah. Ahora voy a empezar a abrirlo. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. Bien, creo que 3 decibeles es suficiente. Voy a apagarlo y encenderlo para que puedan tratar de identificar la diferencia. Esto es muy sutil, pero sí se siente. O sea, un oído bien entrenado sabe qué es lo que está haciendo este ecualizador. Escuchemos. Sin. I know, yeah. I know that you miss me. Con. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Tenemos más aire, más claridad, más presencia. Pueden hacerlo de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. Como les dije, dependiendo de la voz, si utilizaron un deesser, de acuerdo a la compresión. Esto ayuda a recuperar esas partecitas que hemos trabajado, que quizás se han atenuado, y las recuperamos de una manera más elegante, lo llamo yo, un poco más sutil, como con más calidad, con más precisión. Entonces, por el momento lo voy a mantener ahí. Voy a escucharlo con el beat. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. Ahora les voy a poner sin los efectos que tenemos y con los efectos. Arrancamos sin. No, I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. Si logran notar la diferencia, es muy evidente. Ya tiene más vida, más presencia, tiene más espacio. Y a lo que debemos tener en cuenta es que entre más elementos en nuestras producciones, pianos, pads, sintetizadores, voces de fondo, cualquier cosa que ustedes pongan, muchos de estos instrumentos, aparte del kick y el bajo, para empezar a abarcar en el rango de frecuencias desde los 100 Hz. Recordemos, desde los 100 Hz arrancan estas frecuencias de las voces. Entonces,
Tenemos que ser muy quirúrgicos, muy prácticos para dar espacio a lo que necesitamos dar espacio. Ahí es donde entra el sidechain, ecualización dinámica, y hay muchos plugins de efectos que ayudan a generar eso. Pero muchas veces Ableton, con todo lo de Ableton pueden hacerlo, pero es a su gusto. Pero tengan en cuenta y presente que muchos instrumentos abarcan frecuencias de las voces y eso nos opaca. Enmascaramiento se llama eso. Entonces tener cuidado con eso, automatizar, revisar, chequear, decidir bien qué queremos que esté presente, qué no, filtros, no filtros. Entonces eso es muy importante. En este momento, como es algo sencillo, tengo acá este pequeño loop. No está afectando tanto, pero si lo revisamos con un ecualizador, va a traer un ecualizador. Les voy a mostrar que está abarcando frecuencias de ese tipo. Entonces, como les digo, este sonido habría que trabajarlo, posiblemente hacer un sidechain con la voz o hacer un track spacer, que es uno que he visto por ahí. No lo uso mucho, utilizo otras técnicas. Y asimismo empezar a ecualizar los sonidos de acuerdo a las frecuencias que tenga la voz. Siempre tomando decisiones de lo que ustedes necesiten o quieran lograr. Entonces, ya tenemos ecualización, deesser, compresión. No siempre se usan dos, pero pueden hacerlo para derivar el trabajo. Eso depende de la voz. Puede que esté muy bien cantada, en dinámica o el estilo. Entonces no siempre es necesario tener dos compresores. Hay un factor que pueden aplicar, que también depende de lo que ustedes escuchen o no, que es un limitador, para que si hay picos todavía por ahí volando, que se escapan, este nos ayuda a atraparlos y a dejar un poco más nivelada la voz. No hay necesidad de empujar la ganancia, no lo hago, simplemente el ceiling, con cualquier limitador, en este caso el de Ableton, y que atrape 1 o 2 decibeles por mucho, no necesito que la aplaste. Y lo bueno del limitador es que es sutil, es un poco más amigable que un clipper. Entonces, analicemos acá. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. Como pueden ver, no siempre está actuando y eso es bueno. Eso demuestra que está atrapando eso que necesitamos, esos picos que todavía vuelan por ahí. Entonces, el limitador ayuda, no la queremos aplastar, simplemente seguir controlando un poco después del proceso. Ya como paso final, viene a su gusto sus plugins favoritos de delay, reverberación. En este caso los tengo acá directo, que lo pueden trabajar así, pero usualmente yo los trabajo en canales de retorno, en sus mixbus. Es más fácil para poder ecualizar esos reverbs, esos delays. Pero los tengo acá para darle como esta sensación de cómo estaría sonando con todo el proceso y con el beat. Entonces ya con esos efectos, escuchémosla en solo. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. Y ahora con el beat. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. Claramente, yo pondría los efectos acá para que el limitador quede como la última herramienta. Pero les recuerdo, como les dije, prefiero trabajarlos en canales de retorno para poder hacer una mejor mezcla de los efectos con la vocal. Esto solo era para darles una impresión de cómo suena. Entonces, una escuchadita más. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I
Y bien, gente, esto es todo. No es tan complicado, solo es que sepan utilizar las herramientas, apréndanlas a usar, conozcanle todo, utilicen, confíen en ellas, son muy buenas, hoy en día son muy precisas, son muy detalladas y confíen en sus oídos, entrénenlos en todo. Trabajar las voces no es complicado, solo es identificar esas frecuencias que afectan la producción. Ya otra cosa es si están haciendo un lo-fi o algo más deep, pues no van a quererlas tan presentes o con tanto brillo porque aplican filtros y demás. Pero en general este es un proceso funcional. No hay reglas, no hay números exactos. Todas las voces, todos los micrófonos son diferentes. Entonces es de experimentar, es de prueba y error. Equivóquense mucho, ecualicen mal, compriman mal, apliquen más los efectos. Es la única manera de decir o decirse uno mismo, uy, esto podía hacerlo de esta manera, o lo hubiera quitado un poco, le hubiera dado un poco más. Entonces, desde mi perspectiva y mis años de experiencia, equivóquense mucho. Pero estas herramientas son muy prácticas hoy en día, así que aplíquenlo, inténtenlo. Si tienen dudas, comentarios, bien recibidos. Como les dije, esto es una manera, esto es un paquetico pequeño de cómo pueden empezar a trabajarlo. Más adelante les compartiré otras maneras con otros ecualizadores, otros compresores, pero en general funciona. Los parámetros son iguales en un ecualizador o en un compresor, entonces es de escuchar, es de aplicarlo, es de saber ecualizar y simplemente dejarse guiar por su creatividad. Entonces los invito a suscribirse a mi canal, a dar su like, así que no se pierdan mis videos. Gracias por ver y nos estaremos encontrando en un próximo video.